para todos los amigos de la plataforma Gestionando Negocios. En esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones de la firma Picón y Asociados. Vamos a conversar con el destacado abogado tributarista, doctor Jorge Bravo. Él es profesor de Derecho Tributario, amplia experiencia en la docencia, en la asesoría. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy importante que es el planeamiento tributario. ¿Quiénes pueden aplicarlo? ¿Qué empresas es aplicable para todas? ¿Cuáles son sus ventajas? Y vamos a discutir sobre puntos que va a ser de mucho interés para usted y para su empresa. Esperamos que sea de su agrado. En esta oportunidad estamos con el destacado abogado tributarista, doctor Jorge Bravo, y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante y a la vez muy polémico, que es el planeamiento tributario. Doctor, un saludo previamente a su persona. Muchas gracias más bien por permitirme discutir estos temas tan interesantes con el público que nos va a ver y a seguir. Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor, en principio, para todos nuestros amigos que nos siguen, algunos son empresarios, algunos son profesionales, abogados, contadores y también estudiantes de ambas carreras, ¿qué se entiende por un planeamiento tributario? Y si todas las empresas pueden aplicarlo o únicamente es dirigido a las grandes corporaciones. De acuerdo, el planeamiento tributario es una especie de la planificación empresarial, ¿no? Planificar significa tomar decisiones sobre cierto objetivo futuro que obviamente es incierto. En consecuencia, la planificación tributaria, como especie, insisto, de la planificación empresarial, consiste en la toma de decisiones que tienen que ver con el cumplimiento de los tributos y el efecto de los tributos respecto a las operaciones del empresario en el futuro. Desde esa perspectiva, planificar no es, en materia tributaria, una labor que pueda entenderse solamente exclusiva para el gran empresario. Podría ser en buena cuenta una actividad que también realicen los pequeños empresarios, ¿no? Comprendo. Si podemos especificar de manera puntual cuáles son los beneficios. Nos escuchan medianos empresarios, pequeños o grandes empresarios, diferente jerarquía de las empresas. Algunos piensan, obtener un planeamiento tributario me puede ser muy costoso. Voy a pagar asesorías, voy a pagar abogados, pero ¿cuáles son los beneficios que justifiquen que el empresario pueda asumir esos costos de asesoría a un estudio de abogados, a un bufete de juristas? Por favor, doctor. Claro. En principio, la planificación tributaria no consiste o no debe entenderse necesariamente como la elaboración de esquemas o estrategias o estructuras alambicadas, ¿no? Un planeamiento tributario puede consistir, por ejemplo, en la revisión del cumplimiento de las obligaciones a las que las actividades de la empresa se someten. Eso es inclusive un planeamiento tributario, ¿no? Verificar qué operaciones realizo y a qué obligaciones a su vez formales o sustantivas yo como empresario me enfrento, para conocer que existen esas obligaciones y cumplirlas adecuadamente, evitando de esta manera contingencias tributarias, sanciones, desconocimientos de créditos. Eso es también una planificación, ¿no? En mi experiencia como asesor tributario, yo lo que noto es que muchas de las observaciones que hace la SUNAT a los empresarios pequeños o medianos pasan precisamente por este desorden o quizás desconocimiento de cómo deben cumplirse las obligaciones, como por ejemplo el sustento de las compras, ¿no? Que luego decantan en desconocimientos de gastos, de depreciaciones o lo que a veces es inclusive más crítico, el propio crédito fiscal del IGB, ¿no? Comprendo. Entonces, uno de los beneficios sería conocer qué créditos contra el impuesto a la renta o contra el IGB la empresa puede aplicar en su liquidación de impuestos. La falta de un planeamiento tributario se focaliza en parte en el desconocimiento de los beneficios en la aplicación de créditos en la liquidación de impuestos. Claro, efectivamente, esa es una parte del planeamiento, ¿no? Es conocer efectivamente cómo proceder para respaldar los derechos de deducción, ¿no? Entonces, ese es un primer nivel de planeamiento y yo creo que el más elemental y en el que creo hay menos necesidad de contar con asesores externos, ¿no? Porque esto lo puede hacer tranquilamente el profesional contable
que maneje pues efectivamente la contabilidad y que maneje las finanzas de la empresa también, ¿no? Cuando no el propio gerente, ¿no? De enterarse qué se necesita para salvar el crédito fiscal y el gasto, ¿no? Ya en un segundo nivel, la planificación tributaria consiste en evaluar las alternativas de cómo realizar las operaciones empresariales a los efectos de quizás advertir si existen algunos regímenes en el propio ordenamiento jurídico que permitan una menor tributación, ¿no? Comprendo. Muy clara su apreciación, doctor. Algunos profesionales y también algunos políticos le dan un matiz negativo cuando escuchan la palabra planeamiento tributario. Quizás por desconocimiento, algunos critican de manera muy deliberada que las empresas realizan cierta ingeniería fiscal, eluden los impuestos, no pagan los impuestos. ¿Por qué cree usted, doctor, que equivocadamente o de manera sesgada algunas personas le dan ese matiz negativo o no ético o en algunos casos ilegal? Por favor, coméntenos, doctor. Claro, se trata sin duda alguna de preconceptos, ¿no? Y preconceptos que tienen como raíz, como causa, el desconocimiento, ¿no? O sea, quien piensa que una planificación tributaria siempre es negativa o que detrás de ella hay una ilusión o quizás una defraudación tributaria, es alguien que no tiene un conocimiento de lo que es en realidad el derecho tributario y de las posibilidades que el propio ordenamiento tributario permite a los empresarios para poder, por ejemplo, diferir válidamente sus tributos, tener deducciones que el propio ordenamiento jurídico permite, por ejemplo, la posibilidad de contratar personal discapacitado, permite pues una menor carga tributaria, la ley permitir un mayor gasto, o inclusive, Juan, la posibilidad de invertir en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, inclusive de terceros, que la ley permite, otorga a aquel que hace esta inversión una mayor deducción, ¿no? Eso, por ejemplo, es planeamiento tributario y de nada, en este caso, se emparenta esto con la ilusión, ¿no? Comprendo. Doctor, para todos nuestros televidentes y amigos que nos siguen en la plataforma Gestionando Negocios, cuando hablamos de planeamiento tributario, ¿estamos hablando de un concepto asociado a la elusión o economía de opción? ¿Es algo similar? ¿Es totalmente diferente? Por favor, su apreciación. Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque en realidad el planeamiento tributario, como decisiones actuales que se adoptan para llegar a un objetivo tributario que normalmente es reducir la carga tributaria, puede ser realizado ese planeamiento a través de varias formas. Algunas de esas formas son las que tú has mencionado y que nosotros aconsejamos, que son las economías de opción, ¿no? Una economía de opción consiste en utilizar los beneficios que taxativamente el propio ordenamiento jurídico otorga, ¿no? O sea, el Estado otorga posibilidades a que los contribuyentes aminoren sus gastos, creando, por ejemplo, regímenes preferenciales, tasas más bajas, ¿no? Esto es parte de la política fiscal del Estado. Pero por otro lado, existe la elusión. Y la elusión es una forma ilícita, hay una ilicitud de tipo contractual, en virtud de la cual el contribuyente fuerza la legislación usando formas contractuales que no son las que le corresponden a su verdadera operación. A eso se le llama la elusión. He escuchado una parte que me asombra, doctor. Usted menciona que la elusión está asociada con la ilicitud. Sí, pero no con la ilicitud penal, sino con la ilicitud administrativa y civil, ¿no? Porque en la categoría de la elusión encontramos el fraude a la ley y la simulación relativa, que son patologías que si algún experto en derecho de contratos me está escuchando, las conocen perfectamente. O sea, la ilicitud está en el mal uso de la forma jurídica. Comprendo. Es muy importante su apreciación. Un ejemplo, doctor. Si yo tengo mis operaciones aquí en Perú
Sin embargo, conozco que en un país de la región la tasa impositiva es menor, no es el 29.5%, puede ser 25 o 23%. Si yo constituyo en ese país una empresa relacionada, aquí puedo facturar toda esa mercadería, triangular a través de ese país y exportar a Europa. De esa manera, aquí el nivel de ingresos disminuye, pago el 29.5% en función a menores ingresos y traslado rentas a ese país en donde la tasa impositiva es menor y llega al destino final a Europa o Estados Unidos, que es donde yo exporto mi mercadería, mis productos terminados, es mi cliente final. Esa operación, así de sencillo como lo planteo, estamos hablando de economía de opción, de ilusión o de planeamiento, por favor. De todas maneras es un planeamiento, ¿eh? Planeamiento es. Ahora, lo que hay que definir es qué tipo de planeamiento. Uno en el que se han usado economías de opción o uno en el que se han usado supuestos de ilusión. ¿Sabe qué? Hay un tercer tipo, quizás medios defraudatorios, o sea, defraudación tributaria. Si se dan cuenta, a grandes rasgos la planificación tributaria tiene tres grandes caminos. Uno lícito, las economías de opción, y dos ilícitos, pero con distintos grados de ilicitud. La ilusión, en el cual el reproche es básicamente administrativo, y la defraudación, mal llamada evasión, en la que ya la reacción no es solamente administrativa, sino penal, ¿no? Entonces, en el caso que tú comentas, ¿no? Si una compañía vende productos a una intermediaria para que ésta a su vez venda productos hacia el mercado europeo, desde un país que tiene una menor tasa, si la operación es real y simplemente se están usando las jurisdicciones con menor tasa, esa sería una economía de opción, porque no hay nada digamos, fraguado ni oculto aquí. Ojo, dicho sea de paso, hay que tener en cuenta esto. Esa operación de venta que haga la empresa peruana, que tiene está sometida a una tasa de 29.5%, hacia una vinculada donde la tasa es menor, se somete a una regulación normativa que se llama precios de transferencia. Y esa norma lo que va a hacer es intentar que el valor que se pacte sea un valor de mercado, ¿ah? Entonces, no es propiamente una ilusión, pero la norma de precio de transferencia busca evitar que a través de este tipo de operaciones se hagan triangulaciones en las que solamente se está aprovechando la diferencia de tasas y la operación real es entre la empresa peruana y los clientes europeos. Conversando con un empresario peruano, él me informa que tiene un local comercial y lo alquila a su empresa. Él me indica, yo lo que hago es pagar el 5% por la renta de primera categoría de alquiler y le traslado un gasto deducible a mi empresa que se deduce el 29.5%. Eso es un caso que lo aplican muchas empresas, muy común. En ese escenario, doctor, disculpe que reitere la pregunta, ¿estamos ante una economía de opción o una práctica ya ilusiva? Otra muy buena pregunta y sobre todo es un muy buen ejemplo de planificación tributaria empleado en el Perú, ¿no? Entonces, si el dueño del inmueble es el accionista principal de la compañía, aquí hay que prender las luces, ¿no? Porque esta operación de arrendamiento, si bien pudiera ser una economía de opción, la calificación de ella puede cambiar si es que en una fiscalización a la empresa, la administración tributaria detecta que el inmueble inicialmente era de la empresa, ¿ah? Y que luego se transfiere bajo algún mecanismo al accionista para que éste a su vez arriende el inmueble, ¿ah? Entonces, esto podría efectivamente dar indicios de que estamos frente a una operación irreal, ¿no? Que el inmueble siempre fue de la empresa y lo único que se está queriendo aquí es hacer parecer que hay un contrato de arrendamiento utilizando las diferentes tasas entre el arrendamiento 5% y la renta de las empresas. Otra, digamos, otra observación que podría hacer SUNAT es ¿con qué fondos adquirió el accionista ese inmueble? ¿Ah? Es muy probable que SUNAT diga, ok, vamos a ver con qué dinero tu accionista
compraste ese inmueble que ahora le arriendas a la empresa? Si resulta que la respuesta es con un préstamo que hizo la empresa previamente, bueno, acá ya está, yo creo que claro de qué trata esto, ¿no? No es cierto que el accionista haya comprado el inmueble con fondos propios. Económicamente, los fondos para adquirir el inmueble, ¿de quién han salido? De la empresa. Y esta, evidentemente, simplemente muestra una realidad jurídica distinta a la económica. Y esto podría ser calificado como ilusión. Podría, incondicional. Sí, podría. Y dicho sea de paso, ojo con esto, SUNAT considera que esto es una ilusión. Esto último. ¿Ya? Y muestra de ello es el catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal que SUNAT ha publicado hace unos meses. Fíjense, por favor, en el esquema 13. Ya SUNAT está advirtiendo que esto, si lo encuentra en una fiscalización, es una ilusión. Ojo con eso, ¿no? Probablemente haya que explicar qué es este catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal, ¿no? O sea, la SUNAT desde el año 2020 viene publicando de manera general en su página web ejemplos hipotéticos, pero bastante claros, de operaciones que si se encuentran en una fiscalización, estas podrían calificar como ilusión. Y este es un caso. Ese es un caso. Así es. Que está planteado en el esquema. Sí, sí. Doctor, con respecto a la norma antielusiva, el decreto legislativo 1422, publicado ya, si no me equivoco, en el año 2012, recuerdo que el gobierno de Ollantumala lo suspendió, mas no lo derogó. En una oportunidad, si me equivoco, por favor, me corrige, doctor. Sí, claro. Hace unos años se estaba discutiendo sobre su reglamentación. También desde la CONFIEP había una crítica al gobierno de que no podía ser retroactivo. Algunos juristas discutían, no es retroactivo porque la norma nunca se suspendió, nunca se derogó, solamente suspendió la aplicación. Ahora ya tenemos una norma antielusiva vigente, reglamentada. Ya las empresas deberían estar a la expectativa de que el auditor tiene ese poder de considerar que es una práctica elusiva y recalificar la operación. ¿Estamos ante esa situación, doctor? Sí, efectivamente, como bien lo has tú descrito, tenemos vigente desde el año 2019, específicamente desde el 7 de mayo, una norma que tiene, respecto a la cual SUNAT ya tiene facultades plenas para aplicar. La norma realmente, como ya lo has indicado, está vigente sin solución de continuidad desde el año 2012. Es la norma 16 del título preliminar del Código Tributario, ¿no? La norma general antielusiva. O sea, desde el año 2012 hasta nuestros días, y han pasado 11 años, la norma ha estado vigente. Lo que pasa es que en el año 2014, el gobierno de Ollantumala suspendió, ¿pero qué? No la norma, sino la facultad de SUNAT de aplicarla mientras no se fijen parámetros de fondo y forma. Esos parámetros se aprobaron 5 años después, ¿no? En el año 2019. Y eso generó que a partir del año 2019, mayo 7 específicamente, SUNAT recobre la facultad de aplicarla. Respondiendo a tu pregunta, ¿los empresarios deberían estar atentos a esto? Claro que sí. Pero un empresario, digamos, honesto y sobre todo bien asesorado, no tendría que tener preocupaciones sobre esa norma. Porque un buen asesor fiscal jamás va a recomendar una ilusión, ni va a poner en riesgo a su cliente, ¿no? Dicho sea paso, y con esto voy probablemente dando una noticia en avance, muy pronto los propios asesores tributarios que participamos en la elaboración de planeamientos tributarios vamos a ser responsables solidarios con la deuda, o inclusive podríamos tener algún tipo de sanción si es que la SUNAT en algún momento califique ese planeamiento como una ilusión. Eso con más seguridad sorprende y genera cierta incertidumbre y preocupación a muchos asesores tributarios, doctor. Pero no a los asesores tributarios bien capacitados, honestos y justos, porque a alguien que se mueve en el conocimiento de lo que es lo correcto y lo incorrecto, pues no va a haber forma de que un acto
permitido por el derecho le genere a un asesor una responsabilidad. Esto más bien, ¿sabes qué? Va a permitir filtrar a los buenos asesores de los que no lo son tanto, ¿no? Y recomiendan planeamientos problemáticos a sus clientes, ¿no? Eso, lo que usted dice, es muy importante, hacer un filtro, que tener ese título, esa calificación de asesor no es cualquier egresado de universidad, disculpando la expresión, sino es un proceso de formación académica, experiencia. Es para llegar a tener ese título de asesor tributario, es un proceso de largo aliento, doctor. Es un trabajo de años, ¿no? De décadas. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tengo 30 años como tributarista y puedo hablar desde mi perspectiva que se trata de un proceso de formación, ¿no? En el que el tributarista no solo aprende en las aulas universitarias, sino también de la experiencia, ¿no? Así es. Como última pregunta, doctor, para ir ya finalizando, ¿el planeamiento tributario puede ser aplicado por personas, por profesionales que tienen ingresos considerables, que tienen un patrimonio también consolidado, o únicamente es para las empresas? ¿Personas también deben contratar los servicios de un asesor y solicitar un planeamiento tributario para sus rentas personales? Yo creería que la planificación tributaria debe predicarse a todos en general, ¿no? O sea, si hay una persona natural, ¿ya?, que tiene ingresos importantes, me parece razonable que en ese caso tenga claridad de cuáles son sus obligaciones y planifique el cumplimiento, ¿no? Entonces, a ese nivel inclusive, estamos hablando de una planificación que yo creo que es necesaria, ¿no? Comprendo. Le agradecemos, doctor Jorge Bravo, por su espacio en esta entrevista sobre este tema de planeamiento tributario. Le agradecería que por favor se dirija a nuestros amigos de la plataforma Gestionando Negocio y los invite a seguirlos. Entiendo que usted tiene página web, tiene redes sociales. Por favor, doctor, diríjase a los amigos. Bueno, muchas gracias a todos los que han tenido la amabilidad de seguir esta interesante y sustanciosa, sobre todo, entrevista. Espero que los comentarios y digamos, diálogo les sean útiles. Y bueno, sí, los invito a seguirme. Yo tengo bastante actividad hoy a través de los medios digitales. Tengo una página web que es jorgebravocuchi.com. Pueden ahí seguir mi página web. Tengo un canal de YouTube en el cual publico también de vez en cuando videos sobre temas tributarios, y me pueden seguir también en el LinkedIn, ¿no?, donde soy muy activo publicando comentarios, haciendo reseñas de sentencias, de jurisprudencia. Así que los invito a seguirme. Muchas gracias y nuevamente agradecerte, Juan, por esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Esperamos que esta entrevista haya sido de vuestro interés. Con nosotros ha estado el doctor Jorge Bravo Cuchi, asesor tributario, profesor de Derecho Tributario y socio en la firma Picón y Asociados. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Amigos de la plataforma Gestionando Negocios, esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado y de su interés. Le invitamos a seguirnos en nuestras plataformas y a la vez a suscribirse para que no se pierda ningún contenido. También tiene usted nuestra página web y nuestras direcciones electrónicas. Nos escribe y estamos llanos para brindarle la orientación y asesoría que usted necesita para el crecimiento de su negocio. Muchas gracias.